Hola Pablito, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo? Muy bien. Después del triunfo a Boca ayer, mejor todavía. Felicitaciones, por cierto. ¿Viste? ¿Viste? Somos que 15 nada más o 14. Pero ayer hicimos mucha fuerza, éramos un montón. No eran tan poquitos, ayer lo vi parte del partido, hice zapping, pero no eran tan poquitos, ¿eh? La cancha estaba bastante colmada, ¿eh? Para hacer Vélez, uf. ¿Cómo andás, Pablo? Tanto tiempo, desde el Congreso que no te veo. Bien, Manuel, estoy bien, afortunadamente bien y con muchas cosas y bueno, viviendo un momento, saliendo del peor momento que tuvo el turismo en la República Argentina y en el mundo, por cierto, ¿no? De la historia. Y tengo la sensación que se está viendo una muy linda luz al final del túnel, ya hubo algunas muestras en los fines de semana largos, en este último particularmente, hay mucha intención y realmente, bueno, creo que estamos empezando una etapa, una nueva etapa, podríamos decir, post-COVID, que realmente me es auspiciosa y me da alegría, por cierto. Así que bueno, vamos a ver si realmente se consolida, que es un poco el objetivo, ¿no? Estás haciendo muchas cosas a la vez. Eh, yo te conozco desde hace muchos años. eh, una buena parte de la gente del mercado te conoce hace muchos años. Pero hay otra parte que no. Eh, sos un consultor especializado en turismo y haces otras cosas. Contanos cuáles son las otras cosas que estás haciendo. Bueno, para aquellos que no me conocen, hago una breve descripción de alguna cosita del pasado, que desde cuando nos conocimos, yo empecé en el año 85 en turismo en una agencia de viajes como cadete, mientras estudiaba ingeniería. Después estudié economía y ya pasé a ser vendedor de esa agencia, después Ujú. gerente de ventas, después gerente comercial y ya ahí se me fueron 17 años y los últimos tres en una agencia muy grande de Argentina que hoy es parte de un grupo, de un holding muy grande y llegué a gerente general de esa empresa, con lo cual mis comienzos en este sector económico hermoso es en agencias de viajes. Después pasé por el sector público, tuve 5 años en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires dirigiendo los estudios económicos del turismo como director del programa de estadísticas y estudios económicos del turismo, lo que hoy sería el observatorio de la ciudad de Buenos Aires, de turismo de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, comenzó siendo un programa que lo creé junto con la gente del gobierno de la ciudad en su momento, hará unos 16 o 17 años, en la época en la que el jefe de gobierno era un tal Aníbal Ibarra. Mm. Y después de esos 5 años en el gobierno de la ciudad, fundé la consultora de la cual hoy soy fundador y presidente, aprovechando un poco la experiencia en el sector público, la experiencia en el sector privado de tantísimos años y de haber viajado mucho en esos años y haber conocido muchos consultores internacionales, fundamentalmente españoles. Así fue como me di cuenta que me gustaba el unir todo eso junto con mi carrera académica. Yo desde el año 90, van 31 años que soy profesor de la Universidad de Buenos Aires. Eh, Empecé también siendo ayudante y hoy soy jefe de cátedra de macroeconomía y política económica, de análisis económico y financiero en la Universidad también de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, y director del Departamento de Economía del CBC, de la UBA, y profesor titular de Economía del CBC también. Y desde hace unos meses, después de ser subdirector de la maestría en Turismo y Economía de la UBA, junto con el querido Juan Carlos Cherbatín, que era el director. Cuando falleció Juan Carlos hace 3 meses, pasé a ser el director de esta maestría. Así que con este mundo de la consultoría uní un poco mis tres mundos, ¿no? Mis tres mundos amados, que era el mundo académico, el haber pasado por el sector privado tantos años de turismo y el sector público también de turismo. Así que de alguna forma estoy haciendo una síntesis de mis años, de mis casi 30 años de trabajo en los tres sectores, en este mundo actual de la consultoría. Eh, haber estado en esos tres lugares, de alguna manera, te genera una cantidad de información que te permite, en un momento de tanta incertidumbre, saber para dónde está yendo el turismo hoy. ¿Cuál es tu apreciación de lo que está pasando en la Argentina y en el mundo? Porque yo no desligo al mundo
de lo que está sucediendo con la pandemia. Hay mucha gente que hace política de esto y muchas veces involucra al gobierno de turno, pero yo creo que esto está pasando en todo el mundo. Mira, es cierto lo que decís, acá hay un punto importante. La experiencia que hice en el sector privado, vi lo que significaba en el mundo de las agencias de viajes, donde además me relacioné mucho también con el mundo hotelero por razones obvias. Éramos una agencia muy grande, corporativa, una agencia receptiva y emisiva, con lo cual minorista, mayorista, y de alguna manera tuve la experiencia de poder ver y saber qué es lo que le hacía falta, y la información de lo que le hace falta al sector privado es un insumo crucial. Si vos haces una inversión para contratar un charter o para comprar o precomprar camas en algún destino para tus clientes, o vas a hacer promoción, si sos una agencia de turismo receptiva, vas a hacer promoción al exterior, tenés que tener información para saber a dónde invertir tu dinero. Y yo veía que faltaba mucha información seria y de calidad. Cuando pasé por el sector público me pasó lo mismo. Saber que muchas veces el sector público de turismo toma decisiones sin tener información seria, de calidad, y entonces eso es un poco la experiencia que después llevé al mundo de la consultoría, y dentro de la consultoría y de nuestra maestría en turismo y economía de la UBA, el haber creado esto que decís vos, algunos observatorios y dirigir algunos observatorios como el de FAEBIT, el de la Federación de Agencias de Viajes de la Argentina, el Observatorio de Turismo de Núñez y ahora recientemente el Observatorio del Turismo del Vino y el Turismo LGBT de Argentina. Esta metodología que usamos nosotros, que fue creada en Argentina, donde unimos el sector privado, el público y el académico en pos del objetivo de generar mejores datos para la toma de decisiones, este es el secreto. También lo exportamos a distintos países de América Latina, con lo cual el orgullo de haber exportado además conocimiento argentino generado por el sector público, privado y académico de Argentina. Y lo que vos decías, ¿a dónde va? Bueno, todos los datos, todas las investigaciones de mercado que venimos haciendo, incluso desde que comenzó la pandemia, nunca dejamos de investigar y de analizar qué estaba pasando con el mercado en general y con los turistas potenciales en particular. Acá y en algunas otras partes del mundo lo que estamos viendo es que hubo obviamente un gran parate. Yo siempre hago una metáfora, digo que el turismo, a diferencia de otras actividades económicas, que cuando hay una crisis de lo que fuera, puede ser una crisis económica, como por ejemplo la última de Estados Unidos 2008-2009, que después se exportó al mundo, ¿no? La famosa crisis de las subprime, una crisis de salud, como lo que podemos estar pasando en pandemia, o hubo otras, como la del SARS en el sudeste asiático, una crisis de clima, como puede ser un tsunami o puede ser un terremoto. Bueno, el turismo, el mundo, en el mundo el turismo es muy sensible a las crisis. Entonces, baja, lo hago en B corta, ¿no? Baja muy rápido el turismo cuando hay una crisis, pero una vez que pasó y llegaste al punto de abajo, crece también muy rápido. Esta es una característica que no tienen otras actividades económicas que estudio y que estudiamos los economistas. Entonces, cuando lo que hay que saber es qué pasa cuando llega al punto de abajo. Lo que está pasando en esta pandemia está pasando en que esta parte de abajo está durando más que otras crisis, entonces pareciera como que esto es una U, porque bajó muy rápido, se está manteniendo, se mantuvo casi 2 años, y ahora va a volver a crecer muy rápido una vez que se empiece a notar en el mundo qué pasa. ¿Y qué se está notando? Bueno, yo en junio de este año, mayo y junio de este año, estuve en España por Fitur, y después aproveché y tuve algunas conferencias que di en algunas universidades en España, y después pasé también por Portugal. Y justo en ese momento estaban viviendo un momento de crecimiento del turismo porque se había abierto, parecía como que estaban en el pleno verano ellos, y parecía como que se les había abierto las puertas al turismo de vuelta y que ya estaba como pasando la pandemia, ¿no? Justo cuando estaba yo ahí también les pasó algo, que Inglaterra, uno de los principales mercados de turismo emisivo a España y a Portugal en el verano, tomó una decisión unilateral. Y esto cuando vos dijiste, no importa solo lo que pasa en tu país, pasa también lo que pasa en el resto de los países, porque ya no podés estudiar y analizar solo lo que pasa con la macroeconomía o con las decisiones de nuestro país. Hay que ver lo que pasa alrededor en el mundo. Y cuando yo les decía a ellos, fíjense que Inglaterra Gran Bretaña tomó una decisión unilateral
de volver a ponerlos en el semáforo. Ellos tenían un semáforo, ¿no? En amarillo, con lo cual los británicos que viajaran a España o a Portugal tenían que hacer cuarentena al volver y nadie quiso y empezaron las cancelaciones en masa. Cancelaciones de charters, de hoteles prepagados. Imagínate los operadores emisivos británicos e imagínate los receptivos portugueses y españoles. Estaban locos, a punto de quebrar muchos de ellos. Ahora yo digo, olvídate de una crisis como la que estamos viviendo. No corresponde a un país como cualquiera, la Argentina, estudiar la macroeconomía chilena y brasilera, por ponerte un ejemplo simple. Claro, porque dependiendo de lo que pueda pasar con sus clases medias, saber lo que va a pasar y pronosticar lo que puede pasar con el turismo emisivo de ellos hacia nuestro país. Receptivo nuestro, claro. El receptivo argentino, porque son nuestros principales mercados. No corresponde estudiar la macroeconomía colombiana, venezolana, ecuatoriana, para ver cuál de los países de América Latina está en auge, está en crecimiento, y ese crecimiento le está llegando a los bolsillos a quienes consumen turismo, para saber dónde tenemos que ir a hacer promoción. Por supuesto que la promoción se planifica con tiempo. Bueno, en Europa pasa lo mismo, exactamente igual. Ya no se estudia solamente lo que pasa en tu país, sino que constantemente se reciben semanalmente informes de lo que está pasando en la economía de los países emisores para saber qué es lo que pueden esperar de la próxima temporada alta. Y también lo que pasa con la economía de tu propio país, porque si Brasil está en crisis, vamos a poner cualquier ejemplo, Brasil está en crisis, entonces vamos a acudir a nuestro propio país, el turismo interno de argentinos por Argentina. Ahora, si también estamos en crisis, ¿qué pueden esperar los hoteleros, los agentes de viajes, los guías, los gastronómicos, el comercio, todas las actividades directas e indirectas relacionadas con turismo? Y esto yo vengo hablándolo hace 30 años. Bueno, claro, pero eso la deformación como economista, digo, ¿cómo los funcionarios y los empresarios no tienen información que los economistas? Claro, pero acá hay algo muy interesante, Manuel. No había tampoco economistas especializados en turismo. no. Para que sí había economistas especializados en agro, especializados en comercio, especializados en industria, especializados en otros servicios, no en turismo. Y bueno, tuvimos que empezar a abrir esta línea de economistas especializados en turismo y por eso la maestría, para decir, aunque no seas economista, queremos formar a profesionales del sector, abogados, arquitectos, economistas, contadores, ingenieros vienen a estudiar de Argentina y del mundo para capacitarse, porque hoy al turismo ya no lo podés manejar chupándote el dedo y viendo de dónde va el viento. Bueno, eso fue así durante muchos años, de la misma manera que cuando se estudiaba turismo en la Argentina, se estudiaba con libros mexicanos o españoles, contando la realidad de esos países, no de la nuestra. Y eso se modificó hace muy poco tiempo, relativamente muy poco tiempo. Bueno, vos fíjate qué interesante lo que estás diciendo. Nosotros en la maestría ponemos como análisis de casos, que es una de la metodología más interesante que tiene una maestría en general y esta en particular. Y cuando miramos un poquito, tenemos los modelos de desarrollo de planes estratégicos de turismo y vemos de repente el de Mendoza 2024, el de la provincia de Buenos Aires, el de la ciudad de Buenos Aires, el de Salta, el del Impenetrable, el de Villa Langostura, el plan estratégico de Puerto Madryn de turismo, ¿no? Vemos los de Bolivia, los de El Salvador, los de Guatemala, que se hicieron con expertos y consultores argentinos. Los de Paraguay, algunos en Chile. Decís, hay tanto para poder mostrar hoy. Hay mucho experto argentino. Por eso la Argentina exportó mucho el modelo de desarrollo turístico exitoso en los últimos 10, 12 años. Argentina está exportando mucho conocimiento y mucho consultor, porque hay otros países de América Latina que quieren saber cómo fue el éxito de Argentina. Y uno de los éxitos es la unión entre el sector privado, el sector público y el académico. Es uno de los secretos ya no tan mejor guardados, ¿no? Es cómo se unió la Cámara de Turismo al Ministerio de Turismo por ley, socios estratégicos, y haber nominado al turismo como actividad estratégica, ya no una actividad no estratégica, para la economía argentina. Y haber detectado cómo el turismo receptivo genera más ingreso de dólares, a veces que la exportación de autos o que la exportación de carne. ¿Quién podría creer eso hace 20 o 25 años, no, Manuel? Sí, lo que pasa es que lo que yo veo es que todavía se sigue comunicando mal los beneficios que el turismo le da a la economía argentina. En otros países se habla
mucho de turismo en la sección economía. Acá se habla muy poquito. Turismo fue noticia sensacionalista en la tapa de los diarios cuando hablábamos de hoteles que no iban a volver a abrir, empleos que quedaban sin volver a utilizarse. Ahora que empezó a recuperarse la actividad, ahora que hay eh, un, un proyecto para que la gente que está sin trabajo y recibe planes pueda incorporarse a, a la actividad laboral de forma legal sin perder sus planes, se les mete palos en la rueda, se dice que no está bien que eso se haga. Y la verdad que es un contrasentido, o sea, no encontramos nunca el paradigma. Si se habla mal está bárbaro, ahora cuando hay buenas noticias no se las menciona. Bueno, yo te diría con respecto a esto que me acuerdo cuando yo estaba colaborando con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en aquella etapa de mis 5 años, charlar con funcionarios de otras áreas, el turismo estaba absolutamente subestimado en ese momento. Estamos hablando del 2001 al 2005, ¿eh? No estamos Sí, hablando hace 25 años. Y me acuerdo que los funcionarios de otras áreas, eh, por poco no era el área de turismo, son a los que les gusta viajar, sin entender que es una cartera turismo, es un área en el sector público nacional, provincial y municipal, que gestionado por expertos o gestionado por gente capacitada, genera y ayuda a generar junto con el sector privado esto, movimiento económico y un derrame económico fantástico y derrame social. Cuando yo digo social, yo viajé mucho por Argentina por cuestiones profesionales y de trabajo, pero también mucho también por placer. Y encontrarte con gente que en pueblos más pequeños que tienen turismo y no tienen otra actividad económica, no tienen agro o no tienen industria y no tienen otros servicios, el turismo genera además arraigo en los hijos y nietos de las familias y eso evita que se vayan a los grandes centros urbanos. Con lo cual decís, ¿cuánto también implica? Y ahora, claro, uno dice, lo ve tan natural, yo lo veo tan natural como vos, o con vos, porque lo venimos charlando hace 30 años, 25, 30 años. Yo lo vengo charlando hace 25, 30 años, pero también hay que hacer un mea culpa. Yo me acuerdo cuando me recibí de economista, era ya gerente de ventas de esta primera agencia de la que te conté, de la que llegué a estar 17 años, hasta gerente comercial, hasta que después pasé a gerente general. Y yo le decía, ¿por qué no capacitamos a la gente de ventas en estrategias de ventas, a la gente de administración en estrategias de ingeniería financiera y administrativa, a la gente de marketing? ¿Por qué no incorporamos conocimiento de otros profesionales? Gente experta en marketing, un licenciado en marketing, licenciados en ventas, comercialización. ¿Para qué? Si siempre así nos fue bien. ¿Para qué voy a invertir plata en algo que no me interesa si siempre nos fue bien así? Y era moneda corriente escuchar colegas o sí. empresarios que te dijeran y que te contestaran de ese modo, con lo cual también nos pegábamos tiros en los pies diciendo, nosotros mismos generamos esa conciencia de turismo no es una actividad económica verdadera. Bueno, con el tiempo eso fue cambiando, pero también te seguís encontrando con colegas que se autodenominan sin ser peyorativo al comerciante. Yo tengo un comercio de turismo, no yo tengo una empresa de turismo. Y quizás el comercio está más entendido por compro por 10, le agrego 5 y vendo en 15. Y un empresario es aquel que genera la empresa, la idea, invierte, se arriesga y puede decir, compro un paquete, armo un paquete, invierto, pienso estrategias. Y entonces esto también es interesante para pensarlo, ¿no? Para ver, porque el agente de viajes muchas veces se vio como un mero vendedor y hoy se tiene que ver como un gran asesor y más después de la pandemia, porque mucha gente que la pasó mal habiendo comprado en lugares que después no le devolvieron el dinero, no le atendían ni el teléfono por haberse manejado directamente por la web, acudió a los agentes de viajes profesionales. Y el agente de viajes profesional se tiene que sentir un verdadero asesor y consultor en viajes, porque para eso se prepara, para eso aprende, para eso se capacita, para eso va a FAMTours, para eso va a un desayuno de trabajo, a un almuerzo de trabajo, para conocer, capacitarse y mejor asesorar a sus clientes. Entonces, un cliente de una empresa de viajes va a sentir que está
en manos de un verdadero profesional. Y esos son los que van a terminar triunfando post pandemia. Lo Los que que sepan pasa, asesorar como corresponde a un cliente, porque ante un problema de un cliente va a tener un teléfono a quien llamar las 24 horas. lo que pasa, Pablo, es que para eso, para sentirse que es un asesor, lo primero que tiene que hacer es creérselo. Que no se tiene que quedar en el simple hecho de que es un vendedor. Porque hay mucha gente que está muy capacitada y esa gente a la que la gente lo sigue llamando recurrentemente porque les ha dado buena información. El agente de viajes que no se crea a sí mismo que es un verdadero asesor, es el que se va a quedar en el camino para mí. O sea, yo soy un convencido de que las OCAs, cuando vino todo el problema de la pandemia y las cancelaciones, no fallaron porque sí, fallaron porque no estaban preparadas para recibir la cantidad de información que tenían que recibir y que dar a los pasajeros que no pudieron viajar. Y los agentes de viajes salieron victoriosos en esa batalla, si querés, porque la realidad es que estaban preparados para poder dar la información y buscar y saber a dónde buscar la información que le tenían que dar al pasajero. O sea, yo creo que la pandemia marcó claramente que el que se crea a sí mismo, que realmente es un asesor, va a sobrevivir a pesar de cualquier pandemia. Mirá qué interesante lo que estás diciendo, Manuel, que nosotros hacemos un seguimiento permanente de expectativas de compra, expectativas de venta, de turismo, ¿no? Y lo que estamos viendo además con las agencias de viajes, esto lo vemos a través del observatorio de Fivit que dirigimos, vemos cómo el turista argentino aprendió a comprar Argentina por agencia de viajes. Y eso hasta hace unos años Era era imposible. absolutamente, no se daba, era absolutamente irreal. El argentino compraba directo usualmente. Bueno, ahora aprendió a comprar Argentina en agencias de viajes y lo ves cuando Pero los no destinos de la solamente agencia de eso, viajes que venden Argentina lo incorporaron como un producto claro, rentable e interesante también. ese es el punto. El agente de viajes aprendió a vender Argentina, porque antes no le daba valor a la Argentina como producto. Y hoy se ha capacitado y lo está empezando a vender como un producto que compite con todos los países regionales, sin ninguna duda. Pero atención que el cliente tampoco compraba por agencia argentina y ahora sí. ¿Sí? Entonces, es un juego doble. El cliente empezó a comprar Argentina por agencia y las agencias empezaron a capacitar para vender Argentina. Y se dieron cuenta que puede ser un negocio fantástico también, una unidad de negocios muy interesante y muy importante. Pero atención, acá hay otro tema. La otra parte de la cadena de valor del turismo, la hotelería, la gastronomía, los servicios en destino, aprendieron también a venderle a las agencias de viajes para que las agencias también hagan su promoción con los clientes finales. Porque muchas veces el último eslabón de la cadena, que podía ser el local gastronómico o el hotel o el servicio de guías o el servicio de alguna excursión, solo vendía al cliente final y no a las agencias porque no estaba acostumbrado a comisionarle a una agencia. Bueno, ese eslabón final en esta cadena de valor también aprendió a venderle al intermediario llamado agente de viajes profesional para que ese agente de viajes profesional, con su cartera de clientes, bien asesore en vender a Argentina y esos hoteles, esos restaurantes y esos servicios turísticos de la localidad. Estoy de acuerdo. Decime una cosa, Pablo, cuando empezó esta pandemia, lo cuento siempre esto, yo hablaba con las líneas aéreas y las líneas aéreas me decían en el 2020 que ellas esperaban una recuperación efectiva de pasajeros recién para el año 2023. Y yo les decía a ustedes, están locos, 2023, ¿no? Se mueren todos para el 2023. Desaparece el turismo en el mundo. Y sin embargo, a medida que fueron pasando los meses, lo que podían ser 15 días, 40 días, 2 meses, 3 meses, se transformó en 18 meses. Y aparentemente la recuperación total viene para después del 2022. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo lo ven ustedes y cómo lo analizaron ustedes? Es un ejemplo fantástico, Manuel, que estás poniendo, porque
Yo discutí mucho, te imaginás que durante todo el año pasado tuvimos centenares de Zoom y Zoom y Zoom, además de las clases de la universidad, ¿no? Y en tantos debates. Y lo que yo decía en todos cuando me preguntaban, ¿cuándo pronosticás el fin de la pandemia o cuándo pronosticás el recupero del turismo en el mundo? Y yo les decía, yo no voy a caer en intentar ser un gurú porque no sé cuándo termina la pandemia, porque yo miraba lo que pasaba en mercados desarrollados, por ejemplo Europa, y veía que tenían rebrotes. Entonces, que cuando creían que estaba terminando la pandemia, entonces tenían un auge de turismo. Y de repente les venía un rebrote, y el rebrote hacía que tuvieran un retroceso. Entonces, mirando esos modelos, yo decía, no lo sé, porque la realidad es que todo va a suceder cuando empiecen a aparecer algunas soluciones de esta pandemia. Yo en ese momento ni pensaba, imagínate que las vacunas se empezaron a desarrollar hacia fines del año pasado y a vender hacia fines del año pasado. Uno pierde distancia, ¿no? Pero recién Sí, hacia fines del año pasado se empezó a vacunar y empezaron a salir las vacunas. Hasta ese momento no se sabía si las vacunas podían llegar a ser efectivas para empezar a terminar con esta pandemia. Bueno, resulta que son efectivas y que es la gran herramienta de finalización, además de los cuidados propios de barbijos y demás. Entonces yo decía, no sé, yo leía, literalmente yo leía, eh, recupero 2023, 2024, 2025 llegué a leer yo, Manuel, y yo digo, ¿cómo pueden saber si lo que no se sabe es cuándo va a terminar la pandemia, cuándo empieza a terminar? Porque si bien no terminó, el turismo argentino por Argentina se está recuperando en forma rapidísima y ujú, todavía no terminó la pandemia a nivel mundial y tampoco en Argentina están bajando los casos por la vacunación tan masiva. Ahora, fíjense si yo hubiera pronosticado que el recupero del turismo en Argentina va a llegar en el 2023. Quedaba como un charlatán. Entonces, en todas las preguntas que me hacían, en todas las charlas, en todos los Zoom, en todas las conferencias, yo decía, no lo sé. Prefiero decir, no lo sé, prefiero decir, no lo sé, y que después sea más, a decir un momento, a decir en un mes o un año, y que después se recupere ese tape y que digan, dijiste en el 2024. Bueno, en ese momento todo el mundo decía 2024. No, 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 no. Yo decía, y vas a ver en todas las grabaciones que yo contestaba, no lo sé, depende de la solución de la pandemia, si está más cerca o más lejos. La realidad es que no lo sé, y creo que no lo sabe nadie, dije yo. ujú. Creo Sin que nadie lo embargo, sabe. sin embargo, las compañías aéreas estuvieron bastante cerca de eso. Yo Igual conozco, todavía yo no conozco terminó nada. colegas, Manuel, conozco colegas de compañías que me decían, hasta el 2024 yo no vuelvo a la Argentina. Y están empezando a volver ahora. A ver, Sí, 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 sí. Igual la pandemia no se acaba por decreto, ¿eh? no, no, claramente, pero fíjate lo que te acabo de contar, que no te voy a Sí, decir el nombre de nuestro amigo, que es un amigo en común, no te lo voy a decir. Vamos a volver a la Argentina en el 2024, ya están volviendo. sí, sí, sí. Sí. Entonces, ¿de qué hablamos? Ahora, por suerte, podemos decir, afortunadamente te equivocaste y te Oh, adelantaste 2 años en volver. Afortunadamente y por suerte, bienvenido sea tu equivocación, le diría a nuestro amigo ahora, ¿no? Y como mm. nuestro amigo te puedo nombrar un montón más. No, sí, 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 sí. ¿Cómo estás viendo? Antes hablábamos de que los argentinos vuelvan a comprar Argentina, cosa que ya nos pasó en el 2002, 2003, que hubo un trabajo donde era tan caro salir afuera que la gente empezó a comprar Argentina. Eso para mí generó un trabajo en la época del ministro Meyer de calidad para la actividad que la fortificó mucho y que hoy se está viendo, claramente se está viendo en toda la Argentina, y a su vez que los agentes de viajes empiezan a vender la Argentina. ¿Vos crees que esto va a continuar después de que se abran las fronteras, como ya está pasando, o nos va a pasar como en el 2002-2003, que fue un veranito y después volvieron las altas temporadas? Mira, yo veo lo siguiente. Yo creo que acá se da algo bastante parecido
a lo que sucedió 2003, 2004, 2005, 2006. No fue solo un veranito, atención, porque acá pasa algo importante. Hay un mix de situaciones en algún punto similares. Por un lado, crisis económica, donde se venía de la crisis 2001 en la Argentina. Entonces, la clase media alta, la clase media baja, las clases altas que tenían acceso a tener un manguito en el bolsillo para poder viajar y dependiendo a dónde, según el manguito que pudieran tener ahorrado, hoy está pasando algo similar, pero además hay otro punto y otra variable similar, el tipo de cambio alto. Claro. El tipo de cambio alto, en aquel momento, acordate que veníamos del 1 a 1, desde la Rúa a Cavallo, se rompe el 1 a 1, y en el 2002-2003 llegó a 4, después bajó un poquito, a 3 y algo, pero llegó a cuadruplicarse, con lo cual viajar al exterior, además de que había una crisis en los bolsillos de argentinos, había también un tipo de cambio muy alto. Entonces, no es que se murió el turismo emisivo, no se murió, pero bajó mucho el turismo emisivo y se recuperó el turismo receptivo porque Argentina empezó a ser competitiva por precio, y ahora voy a este punto de competitiva por precio. La Argentina era barata por precio y los argentinos, que se les hacía caro salir al exterior, vacacionaban o viajaban por Argentina. Pero acá hubo dos cosas importantes. Y una es la calendarización de fines de semana largos, con lo cual lo estamos viendo ahora, que después se hizo por ley en Argentina y contribuyó al turismo por Argentina. Hoy se está viviendo un tipo de cambio alto, va a haber un recupero del turismo receptivo muy importante en el corto y mediano plazo, y los argentinos vacacionando por Argentina aún no en fines de semana largos, con lo cual ahí hay un aprendizaje del turista argentino en aprovechar las no temporadas para disfrutar de destinos argentinos que estarían más caros en temporada. El argentino aprendió mucho a viajar cuando hay promociones. Y esto también se va a volcar en turismo argentino por Argentina o turismo interno. Más el turismo receptivo, porque Argentina hoy está competitiva a precio. Y ahora vuelvo a esto, vos hablaste de, en la época de Meyer, fue fundamental, entre otros temas, el tema del aumento de calidad que se ve hoy. Bueno, si a mí me das a elegir, a pesar de que hoy somos competitivos por precio, yo digo, yo prefiero ser competitivo por calidad, porque una vez que la competitividad por precio desaparece, porque desaparecen los beneficios del tipo de cambio, que esto pasa, porque en un momento determinado pasa, que perdés ese beneficio de tener un tipo de cambio alto y hace que no viajes al exterior y que los del exterior vengan acá. Si eso sucede, ganas por calidad. Mira Londres, es un destino carísimo y la gente no deja de ir a Londres. No. Olvídate de la pandemia, ¿no? Porque es un destino de alta calidad. Bueno, hoy Argentina, si vos comparas la calidad de la hotelería en general, de la gastronomía, de los servicios turísticos, del transporte y de otros eslabones de nuestra cadena, en competencia contra otros países de la región, Argentina está muy bien parada y va a estar mejor si se entiende que hoy hay que competir por calidad y no solo por precio. Bueno, eso era lo que buscaba el ministro Meyer en aquella época con el plan de sustentabilidad, que se basaba en que Argentina no fuera un destino coyuntural, sino que fuera un destino sustentable. Porque ¿sí? en ese momento se hacían estudios económicos y se veía que si sos un destino que solo te apalancás y te respaldás en ser barato, la diferencia de tipo de cambio, los beneficios que te trae una devaluación importante por tipo de cambio, en un momento desaparecen, porque hay momentos donde después el tipo de cambio se estabiliza. Entonces dejas de ser competitivo, dejas de recibir clientes y turistas. No, tenés que tener un objetivo permanente. Y ahí es cuando competís por calidad. Cuando desaparece el beneficio de ser competitivo por precio, aparece la competitividad por calidad. Y es eso lo que se buscó y lo que se consiguió, con lo cual después tenés, obviamente, la economía argentina es pendular. Mirá, justo este año di una conferencia en la Universidad de Salamanca cuando estuve en Madrid por la FITUR, y hablaba del péndulo argentino, de cómo es tan cambiante, ¿no?, las políticas económicas que nos plantean las distintas administraciones y los distintos gobiernos, donde algunas tipo de cambio alto, otras tipo de cambio bajo, algunas tasas de interés exorbitantes, donde conviene más poner la plata a interés que producir, algunas tasas de interés. Bueno, todo esto sucede. Y yo no me olvido de cómo, justamente porque tengo familia que está en agencias de viajes aún hoy, como en el 2018, con la devaluación de 20 a 40, fue un 100%, y la del 2019, que fue de 40 a 60, un 50%,
el turismo emisivo se vio muy lesionado y las agencias de viajes tuvieron harto problema para poder vender viajes al exterior, porque además se conjugó con la crisis de los bolsillos argentinos, con lo cual, me acuerdo, y eso se veía en BCP, ¿no? Cómo bajaban las ventas, y lo veíamos en el observatorio de FAEBIT. Con lo cual es todo muy interesante analizar la macro argentina, analizando la macro también de los países que te mandan clientes acá, ¿no? Bueno, esa esa iba a ser mi última pregunta. Nosotros sabemos que Europa y Estados Unidos programan con mucha antelación sus viajes hacia destinos como la Argentina. Pero nuestros vecinos inmediatos, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, incluso hasta diría México, que está lejos, pero que tiene una afinidad con la Argentina que, que hace que sea muy amigable la relación. ¿Cómo ves en esos países la alternativa de mandar pasajeros hacia la Argentina? Bueno, algo muy importante es el tema de la certidumbre. La macro argentina de las últimas décadas nos ha traído momentos donde hubo certidumbre y momentos donde no hubo certidumbre. Y la incertidumbre es uno de los peores problemas para el mundo empresarial y para el sector público también, no económico, ¿no? Para el sector público turístico, para el sector privado turístico, es un problema la incertidumbre, porque no sabes a veces qué precio poner. Es un problema grave. Con lo cual, si los vecinos, competidores, tienen certidumbre, ahora, cuando solo van a basar los clientes de la región en llegar a la Argentina porque está barata, vas a ganar un sector de clientes que van a desaparecer cuando Argentina deje de ser barata. Y vas a ganar otro sector de clientes que van a venir porque Argentina es competitiva por calidad, es hermosa, se lo atiende bien, se disfruta de una buena comida, se disfruta de un buen turismo del vino, se disfruta de buenas excursiones, de buena cultura, espectáculos, y que van a volver independientemente si el día de mañana va a ser más cara o más barata. Por eso es que la certidumbre tiene que acompañar a las decisiones que adopta el sector turístico argentino, tanto el privado como el sector público, ¿no? Esto es fundamental, la certidumbre. Pero, insisto, Argentina con calidad es clave para que el que viene solo por precio y que en algún momento, cuando no sea barato, deja de venir, siga viniendo el que sabe que viene porque en Argentina se la pasa bien, se disfruta y se lleva una experiencia fantástica para toda su vida. Pablito, te agradezco mucho esta charla. Disculpame la tos, estoy terrible, tendría que estar en la cama ahora, pero no me la quería perder. Ya te la había prometido y no la habíamos podido hacer antes. Así que nada, gracias. Y la próxima vez la vamos a hacer, pero hablando de vinos, me parece. Con muchísimo gusto, claro que sí. Se presentó la semana pasada el plan de marketing internacional de turismo del vino argentino y el observatorio de turismo del vino, con lo cual vamos a conversar de eso, pero además quiero agradecerte a vos en realidad, Manuel. Siempre fuiste muy generoso conmigo, así que te agradezco muchísimo esta posibilidad de que podamos conversar. Y estamos los dos igual, estamos con esta alergia de primavera, con esta pelucita de los plátanos que nos hace estornudar y toser. Así que bueno, estamos todos así, hay mucha gente que está igual. Así que gracias por estos minutos, Manuel. No, gracias a vos, Pablo. Chao.